Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta oportunidad compartimos el libro de Apocalipsis, Itgalut, Revelación. El Apocalipsis de San Juan, Apocalipsis 7. Para recordar un poco lo que habíamos visto la vez pasada, ¿no? Que era un capítulo muy interesante sobre los que fueron redimidos, protegidos y sellados. Que eso es lo importante. Y como mucha gente también se pregunta si entre esos protegidos, entre esos sellados, qué características hay, quiénes son, qué son, yo qué tengo que ver con ellos. O son personas especiales, son apartados. La verdad nosotros no podemos definir muy bien ese punto, pero sí la Biblia nos muestra qué tipo de personas son y quiénes eran. Dice primero que eran gente que no se contaminaron con idolatría ni con cosas del mundo y permanentemente estaban detrás del Cordero. Esa es una de las características que tenía. Y para que nosotros sepamos un poco, ¿qué es ese sello que Dios había prometido poner en la mente de sus escogidos? Vamos a ver Jeremías capítulo 16 primero, Jeremías 16. ¿Cuál era el plan de Dios? Versículo 16. Fíjense que Dios había hablado de un éxodo igual que el éxodo de Egipto, pero un segundo éxodo. ¿Y cuál sería la característica? 16:14. No obstante, aquí vienen días, dice el Señor, dice, ¿no? En que no se dirá más, vive el Señor que hizo subir. Y esto es muy importante que quede bien fijo en nuestro corazón. No se dirá más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ya no se va a mencionar esa salida, ese éxodo, como hoy en día se está mencionando. No, eso era los israelitas, eso era para ellos, ese era el tiempo del éxodo. Nosotros ahora somos aparte. En el futuro se va a mencionar un éxodo diferente, pero ¿en qué sentido? Miren lo que dice ahí. Sino que vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Eso se va a hablar en los postreros tiempos. Ese va a ser el segundo éxodo. De todas las tierras Dios va a traer a sus escogidos. Entonces, estos 144,000, según el libro de Apocalipsis mismo, capítulo 14, ¿qué son? Dice ahí, son una primicia de los que Dios iba a rescatar. Nosotros no podemos mirar a los 144,000 como los únicos salvos, los únicos que Dios ha redimido en este mundo, porque son la primicia. ¿Qué es la primicia? Los primeros que han entendido el plan de Dios, los primeros que están saliendo de la humanidad en ese tiempo de tribulación, ¿Y con qué propósito, con qué objetivo? Para que detrás de él vengan más. Por eso es que seguido de eso aparece la multitud, la gran multitud vestida de blanco, que van a ser el resultado de la vida de estos 144,000. Eso es lo que la Biblia nos está tratando de hacer entender. Ahora Jeremías 31. ¿Qué dijo Dios que iba a poner en los últimos tiempos en la mente y en el corazón de sus escogidos? Y ese es un sello. Jeremías 31. Y aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto, nueva alianza, y con los que Él rescató de Egipto, hizo también un pacto, una alianza. ¿Y en qué consiste este nuevo pacto en los últimos tiempos? Dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Dónde está la casa de Israel en este momento? Está esparcida entre las naciones. ¿Dónde está la casa de Judá? También la casa de Judá está esparcida entre las naciones, pero la mayoría está más identificable. Nosotros podemos identificar más a la casa de Judá, a algunos por lo menos, especialmente a los judíos. Pero también gran parte de la casa de Judá está mezclada entre las naciones. De la casa de Israel también, hay que entender este punto, que de las 10 tribus que se perdieron, muchos de ellos vinieron y se hicieron uno con Judá.
Ellos no se apartaron del todo con Jeroboam aquella vez que hubo la división. Muchos se unieron y se hicieron parte de Judá, pero están ahí. Y en los últimos tiempos Dios sí va a poder identificarlo muy bien. Tú eres de Benjamín, tú eres de Isaacar, tú eres de Zabulón, tú eres de Dan. Dios va a poder identificar correctamente. Nosotros no podemos. Él sí puede, Él sí sabe. Él sí conoce quién es quién. Esto es muy importante entender. Entonces, para los últimos tiempos ya está mostrándonos una cifra de escogidos como primicias de entre todas las tribus de Israel. Y ya hemos hablado de por qué no aparecía Dan y por qué no aparecía Efraín. Una de las consecuencias de que no aparecía Dan es precisamente porque hay una profecía, según algunos comentaristas, de que el antimesías, o el opositor a la palabra, saldría de esa tribu. Ahora, ¿será que saldrá ahí de Israel mismo? No sabemos, porque las 10 tribus están mezcladas entre todas las naciones. Y la tribu de Efraín, había también una promesa sobre Efraín, del mismo Jacob, que había dicho que de él serían lleno la plenitud de la tierra, multitud de naciones saldrían de él. Entonces podemos entender cuando Dios no menciona a Efraín, es porque Efraín también no estaba viviendo en dignidad. Recuerden qué dice la Biblia de Efraín: era torta no volteada, Efraín se mezcló entre las naciones, era como un asno montés, adoraba ídolos. ¿Dónde está Efraín entonces? ¿Acaso Efraín está entre los que no se han contaminado con mujeres, con ídolos, en los que han estado detrás del Cordero siempre? No, Efraín está entre la cristiandad tradicional. Si ustedes quieren encontrar ahora a Efraín, fíjense en todas las denominaciones y ahí le van a encontrar. ¿Cuál es la característica de Efraín? Dice la Biblia, leímos la vez pasada: le mostré mi Torá, le mostré mi ley y le fue cosa extraña. Torá, ley, ¿ustedes son judíos? Así. Bueno, ese es Efraín. Entonces ahora sabemos dónde está Efraín, ¿no? Porque es la cristiandad que está siguiendo la Biblia, que cree en Génesis, Éxodo, Levítico, que cree en los profetas, que cree en todo lo que está acá escrito. Cuando vos le presentás la Torá, le presentás las Moedí, las fiestas bíblicas, le parece cosa extraña. ¿Por qué? Porque está mezclado entre las naciones. Pero ¿cómo ellos fueron rescatados? Y ahí mismo dice en Apocalipsis: por la sangre del Cordero, que les reveló el misterio de la palabra. Y les hizo uno. Ezequiel 37, Efraín, Judá serán uno y tendrán un solo pastor. Entonces nosotros estamos viendo ya las profecías cumplidas a través de los profetas, y aquí ya revelándosele a Juan en este momento, para los últimos tiempos. Dice aquí entonces: he aquí que vienen los días, dice el Señor, los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice el Señor. Una cosa que hay que entender bien nosotros tenemos que entender bien. Acá el Señor dice: no como el pacto que hice con sus padres. Así dice. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes eran los padres de los que ahora, con los que ahora se va a hacer el nuevo pacto? ¿Quiénes eran sus padres? Los israelitas. Entonces, si una persona hoy no se identifica como israelita de aquella época, israelita del tiempo de Moisés, entonces no puede decir que eso eran sus padres. Eso no eran mis padres. Yo no tengo nada que ver con ellos. Entonces el pacto no va a ser con ellos entonces. Porque el nuevo pacto va a ser con los descendientes de esos israelitas que estuvieron en el monte Sinaí y que invalidaron el pacto. Entonces, ¿cómo lo identificamos nosotros con ellos? ¿Cómo podemos saber que son nuestros antepasados? Porque cuando escuchamos su Torá, podemos sentir en nuestro corazón. Podemos oír ese llamado. Por eso dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco y ellos me conocen. Entonces, cuando nosotros podemos sentir que esto es parte de nosotros, esto nos pertenece, podemos saber, ellos eran nuestro antepasado. Pero nosotros no tenemos que volver a repetir la escena de aquella época. Amén. Bueno. ¿Cuál es el pacto? 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré ¿qué dice ahí? Ahí no dice ley. Ahí dice Torah. En el Nuevo Testamento lo pusieron ley, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento está Torah. Entonces, ¿por qué en el Nuevo Testamento le ponen la palabra ley?
porque era lo que ellos tenían en cuenta. Las instrucciones, las ordenanzas del Dios Todopoderoso, nosotros le llamamos leyes. Nosotros le llamamos así, ley. Pero para Dios era vivencia, era también herencia, era promesa. Todo eso engloba la Torah. Todo eso engloba la Torah. La Torah es la vivencia del pueblo escogido de Dios con su Creador. Y el plan que tiene hacia su pueblo escogido y para las naciones. Todo eso es la Torah. Entonces cuando vos le pones simplemente ley, se simplifica el significado. Y es por eso que no capta qué es lo que es el pacto. No, debe ser que se confundieron. Pero cuando le pones Torah, ahí ya se te abre un mundo de misterios. Un mundo de revelaciones. Cuando pones Torah. Porque tenés que incluir los 5 libros que Dios le reveló a Moisés. ¿Y qué está escrito ahí? Ahí no solamente hay harás y no harás, harás y no harás, harás y no harás. El que ha leído la Torah sabe que la Torah está llena de promesas, llena de pactos, de acuerdos, de alianzas. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que ahora nosotros somos ya parte del pueblo y también tenemos los pactos y las alianzas. Ya no somos más advenedizos o gentiles. Eso es muy importante. Entonces, este es el pacto que Dios va a hacer. ¿Y dónde dice que las va a poner? Pero este es el pacto que haré con ellos, con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente, aquí, como entendimiento. Por eso es que el que empieza a conocer la Torah va a entender. El que no, va a hablar siempre como un confundido. Va a estar confundido. No entendéis la icoa. No pillo nada. Siempre está confundido. O, otra cosa, tiene su razón. Yo creo que a mí me parece que yo opino, yo pienso, lleno de su razón. Pero a la hora de definir el plan de Dios, no va a saber nada. Pero el que empiece a entender la Torah, ya va a hablar como Dios quiere que hable. Cuando habla, va a salir mensaje de Dios, palabra de Dios, idea de Dios, planes de Dios, proyectos de Dios. Y claro, la lógica hace entender que cuando vos empieces a hablar de Dios, y cuando vos empieces a vivir como Dios quiere, el mundo te va a mirar como raro. ¿Sí o no? Medio raro estos hebreos. Un poco raro esta gente, ¿no? Le parece extraño. Porque la tradición es diferente. Ustedes no son igual a los demás. No es que nosotros no somos igual a los demás. La palabra de nuestro Padre no es igual a lo que los demás hacen. Eso hay que entender. Entonces acá dice, pondré mis leyes, pondré mi Torah en su mente y las escribiré en su corazón. Entonces, 2 puntos. Su mente, ¿qué quiere decir? Va a tener entendimiento, va a saber, va a conocer. Ahora, ¿por qué el corazón? ¿Qué es el corazón? Va a sentirse cómodo, va a sentirse alegre, va a sentirse feliz. Si es que ustedes empiezan a estudiar la Torah, la ley de Dios, los mandamientos, y se sienten incómodos, se sienten como cargado, como peso, entonces este no es un pacto para ustedes. ¿Me entienden? Esto no es una alianza. Cuando vos haces un acuerdo de matrimonio con alguien y te sentís incómodo, entonces eso no te trae felicidad, ¿no? Te vas a casar con alguien, pero es el peor día de tu vida. No le aguantás a ese tipo o a esa tipa. De la misma manera. Si la Torah para vos te incomoda, cada vez que tienes que escuchar la palabra tiene como carga, entonces no hizo Dios contigo el pacto. No se engañen, según la Escritura. Por eso es que hay que entender muy bien eso. Eso no quiere decir que por eso hay que odiarle a esa persona, pero hay que hablarle con sinceridad. ¿Con quién voy a hacer el pacto? Con la casa de Judá, con la casa de Israel. ¿Dónde voy a establecer ese pacto, ese sello, ese acuerdo? En su mente. ¿Qué quiere decir? Va a entender. Se le va a abrir la mente y en el corazón va a sentir. Se va a sentir con gozo, con felicidad, con alegría. No va a ser como carga. Todo lo que hagáis, hacedlo sin murmuraciones, como para el Señor dice. Jamás va a estar hablando en contra de lo que Dios dice. Entonces, ese es el pacto, ese es el sello. Esos son lo que Dios escogió para que sean primicia en la gran tribulación. Para que no se sometan a las autoridades que en ese momento van a estar gobernando. No importa si parece que están alabando a Dios. No importa si tiene pinta como el primer caballo blanco, primer jinete. No importa si parece que es el verdadero Mesías.
Solamente cuando no se identifica con la Torá, no te va a hacer sentir con gozo y alegría. Pero te puede dar todas las cosas, te puede dar todo lo que te gusta. No solo ni qué lo que te puede dar, pero todo lo que a la gente le gusta, todo lo que te agrada, todo lo que te hace feliz físicamente. Pero si no viene de la Torá, si no te da entendimiento según la Torá, entonces el pacto no es contigo, según la Escritura. ¿Estamos entendiendo? Esos son los sellados, esos son los que van a superar ese sistema. Bueno, creo que hasta ahí captamos ya sobre estos 144,000. Recuerde, son la primicia de los que van a venir detrás de ellos. Yo estoy entre ellos, yo estoy siguiendo este camino. Algunos me decían, pero tal vez yo no tengo las condiciones de ser uno de los 144,000. Puede ser. No estamos diciendo que tenemos que ser nosotros como los 144,000. O que nosotros somos los 144,000, o por lo menos uno de los miles. Pero sí, si esos son primicias, yo quiero ser los que vienen detrás de ellos. Y los que vienen detrás de ellos son los que han tenido la característica de estos 144,000. No es que los 144,000 eran especiales y los que vienen detrás de ellos ya eran feos, ya eran más o menos, ya eran medio rayados. No, son los que han sido evangelizados, han recibido su mensaje. Esos son la gran multitud redimida por la sangre del Cordero que claman en aquel tiempo y que dan gloria en la fiesta de Sukkot y con palmas en la mano alaban al Creador. Ahí están celebrando, las naciones celebrando la fiesta de Sukkot. Eso nos estaba mostrando ya el sexto sello, ¿no? Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del libro de Apocalipsis, Revelación. Para cualquier información, 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.